vamos, vamos a estar subiendo en el YouTube del Departamento de Neonatología del Hospital Barrio Obrero. Las preguntas pueden hacerlas en el chat, pueden también ahí inscribirse y posteriormente voy a pasarle el diploma para que tengan su puntaje de recertificación. Al final vamos a leer las preguntas. Si quieren también pueden desactivar el audio para poder hacerle la pregunta al doctor Alfredo. Y bueno, adelante Alfredo, cuando quieras empezar nomás ya. Muy buenas noches. Buenas noches, Guido. Muchas gracias. Buenas noches, Alfredo. Como dijo Guido, un orgullo enorme tenerte con nosotros y por la calidad de médico que ahora sos, ¿verdad? Que me consta porque hacemos guardia juntos los lunes. Muy orgullosa de vos y muy agradecida porque nos vas a dar esta clase. Bueno, muy buenas noches para todos. Agradecido por la oportunidad por parte del Servicio de Neonatología. Y bueno, vamos a tratar de transmitir un poquito los conocimientos para poder este, sobrellevar algo muy importante y algo que es muy frecuente, que son las crisis neonatales. No sé si podemos empezar nomás ya, doctor, una autorización. Cuando vos quieras. Cuando Perfecto. Bueno, como les dije, vamos a hablar un poquito sobre una actualización de las crisis neonatales. Este, Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Como una introducción, ¿verdad? Que las crisis convulsivas en la edad neonatal tienen una alta incidencia. Eso se debe principalmente a ciertas condiciones fisiológicas, ¿verdad? Del cerebro neonatal que van a facilitar su aparición. Muchas veces su diagnóstico puede ser un reto y su reconocimiento oportuno es importante. ¿Para qué? Para un adecuado tratamiento, ¿verdad? Tiene una incidencia de 1 a 5 por 1000 recién nacidos de término y que eso aumenta de 10 a 50 aproximadamente por 1000 recién nacidos de pretérmino. En cuanto a la fisiopatología, los neonatos este, tienen una mayor facilidad de presentar las crisis convulsivas debido a dos mecanismos fisiopatológicos, ¿verdad? El primero de todos es el incremento de la excitación neuronal. Eso se debe a una mayor actividad del glutamato que actúan sobre los receptores de NMDA y AMPA. Y el segundo mecanismo es una disminución del efecto inhibidor del GABA, ¿verdad? Entonces, como está todavía inmaduro eso predispone a las crisis convulsivas, ¿verdad? Entonces hay una mayor densidad de los receptores AMPA y NMDA, ¿verdad? Que son excitatorios. Obviamente al estar más excitable, eso genera una mayor permeabilidad de los iones de calcio sobre todo, ¿verdad? Produciendo una red proconvulsiva que se ve favorecida a una modulación tardía de los sistemas inhibitorios, eh, GABA beta y una acción excitatoria de los receptores GABA alfa, ¿verdad? Entonces, eso favorecido la unión GAP, ¿verdad? Que son muy abundantes, eso hacen que se precipiten las descargas, ¿sí? Eh, Hay ciertas condiciones, ¿verdad? Que implican un alto riesgo para las crisis neonatales, ¿verdad? Por ejemplo, la encefalopatía neonatal aguda, como la conocemos mayormente, la encefalopatía hipóxico-isquémica, algunos trastornos metabólicos transitorios también con hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, un riesgo cardiológico o pulmonar también es predictor, ¿verdad? Un ECMO o los postoperados cardiopatías congénitas, las infecciones que son muy frecuentes, ¿verdad? La meningitis, encefalitis, también se puede ver secundario a un traumatismo, a un trauma accidental, a una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? También los errores inaptos del metabolismo, como el déficit de piridoxina, que es muy frecuente también. Infarto cerebral por trombosis venosa, eran los prematuros, que es muy frecuente en las hemorragias intraventriculares, y algunos síndromes genéticos también que van a predisponer a la aparición de las crisis neonatales. En cuanto a la etiología, generalmente
la gran mayoría son crisis provocadas, lo que anteriormente se conocía como crisis sintomática aguda. Entonces, donde el mayor, el grupo de mayor este, probabilidades están en encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿verdad? También seguidas muy de cerca de los infartos, la hemorragia intracraneal, y dejando más en menor proporción a las enfermedades metabólicas, malformaciones, infecciones, causas genéticas, ¿verdad? En cuanto a la clasificación, las crisis neonatales se dividen en dos grandes grupos. Podemos clasificarlas en crisis provocadas, como dijimos, que son las anteriormente denominadas sintomáticas agudas, que son una manifestación aguda ante un daño cerebral adquirido, ¿verdad? Las características de este tipo de crisis generalmente son más prolongadas y a veces no se pueden ver clínicamente, se ven solamente en el electroencefalograma y predominan los movimientos tipo clonías. También pueden ser debido a epilepsias de inicio neonatal, que son las producidas sobre todo en epilepsias genéticas o enfermedades metabólicas, que se caracterizan más bien por ser breves y predominan los eventos tónicos o mioclónicos. Con base en su relación a la descarga electroconvulsiva en el electroencefalograma, se van a clasificar en crisis electroclínicas, donde hay signos clínicos y o semiología que se asocia a una descarga simultánea en el electroencefalograma. También pueden ver crisis electrográficas solamente, donde hay una descarga ictal en el electroencefalograma, pero el paciente no presenta ningún signo clínico, ¿verdad? Durante esa descarga, ¿sí? Y las crisis clínicas, que es donde el neonato presenta signos clínicos altamente sospechosos de crisis neonatal, ¿verdad? Generalmente, en las crisis clínicas, más del 90% no van a tener un correlato en el electroencefalograma, por lo que se pueden considerar como eventos paroxísticos no epilépticos. En cuanto a la clínica, tenemos que clasificar a los tipos de crisis, ¿verdad? Anteriormente la clasificación era muy difícil, ¿verdad? Debido a la clínica que presentan los neonatos, que son obviamente diferentes con los niños mayores, por lo que hablamos, ¿verdad? Los mecanismos epileptógenos están todavía inmaduros, ¿verdad? Las conexiones son incompletas. Generalmente las crisis pueden ser desorganizadas, hay patrones poco usuales, ¿verdad? Pueden haber verse comprometido varias extremidades de forma simultánea, ¿verdad? Y lo que hizo Volpe en la década del 70 fue una clasificación que mucho tiempo estuvo vigente. Él clasificaba en crisis crónicas, tónicas, mioclónicas y la mayor proporción de las crisis le llamaba sutiles, ¿verdad? Que ahora lo conocemos como los automatismos, ¿verdad? Y eso permitía clasificar en crisis, en tres grandes grupos: crisis focales, multifocales y generalizadas. Eso se fue actualizando, fue cambiando y en 2017 la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Lucha de la Epilepsia, se reunió y en base a expertos y a reuniones con expertos, se dejó una clasificación más simplificada, ¿verdad? Como dijimos, la etiología que puede ser variada, ¿verdad? La hipoxia isquémica, estructural, genética, infecciosa, metabólica o incluso desconocido, más asociado a las comorbilidades. Eso nos da, tenemos que clasificar de acuerdo al tipo de crisis, ¿verdad? Que en los neonatos se clasifican en los grupos que dijimos anteriormente, ¿verdad? Que pueden ser clínicas, electroclínicas o electrográficas, ¿verdad? Y con eso tenemos que construir un síndrome epiléptico. Acá está más desglosado, ¿verdad? Un paciente críticamente enfermo, una sospecha de una crisis neonatal. Siempre lo ideal es tener un video EEG, ¿verdad? Para poder diferenciar si esas crisis es una crisis provocada o una crisis epiléptica, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver el correlato del electroencefalograma y si tenemos eh, la clínica asociada a las descargas en el electro, podemos clasificar en crisis motoras, no motoras, secuenciales o desconocidas. Entre las motoras tenemos que diferenciar los automatismos, los movimientos clónicos, los espasmos epilépticos, las mioclonías, los eventos tónicos, y no motor, que son los eventos autonómicos,
y el arresto del comportamiento que ahora se denomina así a las crisis de desconexión, ¿no? Entonces, la clasificación semiológica de las crisis, dijimos, crisis clónicas, pueden ser crisis tónicas, mioclónicas, los espasmos epilépticos, crisis autonómicas, eh, los automatismos, el resto del comportamiento, las crisis secuenciales o las crisis subclínicas que solo se evidencian a través de un electroencefalograma. Vamos a ir detallando un poquitito cada tipo de crisis, ¿verdad? En cuanto a las crisis autonómicas, generalmente hay una actividad motora que es más o menos coordinada, ¿verdad? Que generalmente ocurre con una alteración de la conciencia y típicamente que muchas veces se va a asemejar a un movimiento voluntario, ¿verdad? Entonces, pero típicamente la expresión clínica son los movimientos orales o orofaciales, ¿verdad? Los neonatos, el famoso chupeteo, ¿verdad? Entonces, esas son crisis autonómicas, ¿verdad? Se ve más en la hemorragia, perdón, en la encefalopatía hipoxia-isquémica y en los bebés prematuros, ¿verdad? En cuanto a las crisis clónicas, generalmente son sacudidas, que pueden ser simétricas o asimétricas, que generalmente pueden ser repetitivas también, también pueden involucrar en grupos musculares, ¿verdad? Este, el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Porque es lo que observamos y es más fácil de objetivar, ¿verdad? Y generalmente se ve más en los pacientes con accidente cerebrovascular, ¿verdad? También en los pacientes, obviamente, con hemorragia cerebral, podemos ver el tipo de crisis clónica, ¿verdad? Los espasmos epilépticos, que son un tipo de crisis característica, ¿verdad? Que lo que se produce, donde se produce una flexión súbita con extensión, ¿verdad? Generalmente de las extremidades. Generalmente son crisis que se producen en salvas, ¿verdad? Son muy frecuentes, aunque en los neonatos son de breve duración, ¿verdad? Y son a veces un poquito difícil de diferenciar de otros tipos de crisis como las crisis mioclónicas, ¿verdad? Generalmente es raro observar un espasmo epiléptico en los recién nacidos, pero tenemos que tener presente que si presentan ese tipo de crisis, debemos sospechar sobre todo de errores congénitos del metabolismo o de encefalopatías epilépticas de inicio neonatal. En cuanto a las mioclonías, que son más bien contracciones súbitas, cortas, que son generalmente involuntarias, ¿verdad? Pueden ser únicas o involucrar varios músculos. Clínicamente, también son difíciles de diferenciar a veces de las mioclonías no epilépticas, por eso siempre se requiere un electroencefalograma. Y también, características de las mioclonías es que se presentan los errores innatos del metabolismo, ¿no? En cuanto a las crisis tónicas, se produce cuando hay un aumento sostenido de la contracción muscular, ¿verdad? Generalmente pueden ser focales, ¿verdad? La mayoría de las crisis neonatales siempre son focales, ¿verdad? A veces pueden ser de forma asimétrica también. Y se ve sobre todo en las encefalopatías epilépticas de inicio infantil, ¿verdad? Y también las crisis genéticas, ¿verdad? La crisis autonómica, que es una alteración, vamos a decir, distinta de la función del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Que pueden producir síntomas cardiovasculares, pupilares, gastrointestinales, pseudomotoras, vasomotoras, termorreguladoras, ¿verdad? Por ejemplo, taquicardia, pausa respiratoria, ¿verdad? Este, entonces, esos pueden implicar, como dijimos, ahora, las pausas respiratorias, la apnea. Entonces, también el electroencefalograma son muy importantes para poder diferenciar si esos eventos autonómicos que presenta el paciente son o no crisis, ¿verdad? Generalmente también es muy frecuente observar en las hemorragias intraventriculares. En cuanto al resto del comportamiento, ¿verdad? Que son las crisis que anteriormente se le denominaba de pausa, de desconexión, ahí justamente eso, lo que pasa es una pausa en la actividad, hay como una congelación, ¿verdad? Hay una inmovilización del paciente. El electroencefalograma obviamente es obligatorio para poder diferenciar si eso es de causa neurológica, ¿verdad? Y generalmente se presenta más bien en las crisis epilépticas secuenciales, ¿verdad? Que vamos a definir ahora, ¿verdad? Que se utiliza el término para que son como eventos que traducen una secuencia de signos y síntomas y cambios en el electroencefalograma de diferentes momentos. Ahora empieza con crisis tónicas, después cambian a mioclónicas, que es muy frecuente, o cambian de lateralidad, que es muy frecuente en los pacientes
eh, recién nacidos, ¿sí? Y generalmente las crisis secuenciales se ven más en las epilepsias de causas genéticas o también en la epilepsia neonatal autolimitada, ¿verdad? O algunas encefalopatías epilépticas específicas, como implicada asociada al gen KSNQ2. En cuanto a las crisis electrográficas, obviamente no van a tener, como su nombre dice, ¿verdad? No van a tener una manifestación clínica, por lo tanto se diagnostican a través del electroencefalograma, ¿verdad? Generalmente muy frecuente en los prematuros, en la encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿verdad? Y también puede haber crisis no clasificadas cuando hay una información inadecuada o las características clínicas son inusuales o es difícil de reconocer o realizar una buena semiología de las crisis, ¿verdad? Entonces, en estos casos también el electroencefalograma es obligatorio. Este, en cuanto a la semiología, entonces nosotros también podemos sospechar, ¿verdad?, de crisis eh, sintomáticas agudas, o son las crisis provocadas, o sospechar de una epilepsia de inicio neonatal. Generalmente en la epilepsia, como dijimos, predominan las crisis tónicas, ¿verdad?, o tónica secuencial, ¿verdad?, que se ven más frecuentes en la epilepsia genética, sobre todo en las canalopatías, o la mioclónica, que se ven en más enfermedades metabólicas, ¿verdad?, o algunas enfermedades genéticas también. En cuanto a las crisis provocadas, generalmente son clonías más focales, secundaria a un infarto, una neuroinfección, ¿verdad? Las crisis subclínicas, sobre todo, que se ven mucho en la encefalopatía hipóxico-isquémica, y las autonómicas que claramente traducen en las hemorragias. También un esquema bastante práctico, ¿verdad? De Cornell y colaboradores que nos muestra cómo las características de las crisis según la etiología, ¿verdad? En la encefalopatía hipóxico-isquémica van a predominar las crisis clónicas, como dijimos, y también en un gran porcentaje, las crisis solamente electrográficas, ¿verdad? Que solamente vamos a poder diferenciar o objetivar teniendo un electroencefalograma, ¿verdad? En cuanto la ACV, ¿verdad? Las crisis también predominantes son las crisis clónicas, ¿verdad? Y en las encefalopatías epilépticas, como la canalopatía o la asociada a genes específicos, se ven más crisis tónicas o crisis mioclónicas. También podemos diferenciar o sospechar de una epilepsia de inicio neonatal y diferenciar de las crisis provocadas de acuerdo a los días de aparición, ¿verdad? De las convulsiones, ¿verdad? Generalmente, cuando son crisis provocadas, ¿verdad?, como secundaria a una encefalopatía isquémica, una lesión traumática, un infarto, una infección, la mayoría de los casos se presentan en los primeros días de vida posterior al nacimiento, ¿verdad? Y generalmente en la epilepsia de inicio neonatal es como que todo va bien y generalmente presentan entre las 48 72 horas, ahí empiezan a aparecer las convulsiones. Entonces eso también nos orienta hacia si vamos más hacia una epilepsia o hacia una crisis provocada. Entonces, para el diagnóstico siempre es importante tener un electroencefalograma, ¿verdad? Eso es esencial para realizar un monitoreo continuo, ¿verdad? ¿Por qué? Para realizar un diagnóstico oportuno y preciso, ¿verdad? Y sobre todo para objetivar también las crisis subclínicas, que son las más comunes y muy frecuentes. Podemos objetivar eso a través del electroencefalograma de amplitud integrada. Se dice que son dispositivos muy prácticos que generalmente se montan al costado de la unidad del paciente, ¿verdad? Que son súper prácticos y se usa un montaje a veces solamente de 4 electrodos, que es una herramienta de monitoreo y tamizaje. Puede ser interpretado obviamente por los neonatólogos, pediatras, personal de enfermería, siempre y cuando estén entrenados, ¿verdad? Pero tiene una limitaciones que es la baja sensibilidad, ¿verdad? Porque a veces cuesta diferenciar algunas crisis focales o hay falsos positivos por los artefactos, los ruidos, eso que se presentan en una terapia neonatal. Y el video electroencefalograma continuo, que es el gold estándar, ¿verdad? Porque tenemos, aparte del trazado, tenemos también el video donde se observa las características clínicas del evento, ¿verdad? Entonces, es un gold estándar para diagnóstico.
obviamente presenta mayor sensibilidad, se coloca más electrodo, ¿verdad? 15 en un montaje neonatal y se debe siempre realizar ante una sospecha de crisis neonatales mínimo un periodo de 24 horas, ¿verdad? Y cuando decimos que hay una descarga electrográfica, cuando hay una descarga abrupta, rítmica, que va a evolucionar en frecuencia, en voltaje, morfología y localización, ¿verdad? Y más técnico, un voltaje mínimo de 2 milivoltios, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos las crisis en un neonato, ¿verdad? Ante la presencia de un neonato con crisis, siempre, obviamente, diferenciar, como la gran mayoría dijimos que son crisis provocadas, entonces revisar la glicemia, electrolitos y colocar, si tenemos disponible, un electroencefalograma, ¿verdad? Si constatamos alguna causa, eh, tratar esa causa identificada, ¿verdad? Si no se consigue eso, también volvemos a insistir, revisar gases arteriales, evaluar cuadros infecciosos, sospecha de sepsis, o realizar una punción lumbar, ¿verdad? Si es posible, también ya se preconiza buscar estudios genéticos de manera precoz, ¿verdad? Realizar un encéfalo, ¿verdad? Buscando alguna malformación o alteración a nivel cerebral, estructural, perdón, y siempre continuar con la monitorización del electroencefalograma, ¿verdad? Obviamente, si diagnosticamos una crisis, tratar la causa, ¿verdad? Y si esas crisis persisten o son resistentes al tratamiento, ya también, obviamente, iniciamos medicación, ¿verdad? Y completar la evaluación mínimamente con un electro 24 horas, ¿verdad? Realizar estudios de neuroimagen como resonancia, considerar pruebas diagnósticas en caso de sospecha de error innato del metabolismo, como pirioxina, ácido folínico, biotina, biosalfosfato, realizar pruebas metabólicas también en suero, orina, PCR, también muy importante incluir en nuestros pedidos los ajes de amonio, los aminoácidos, la cicarnitina, los ácidos orgánicos en orina, eso todo es para buscar causas sobre todo de metabólicas de epilepsia, ¿verdad? También buscar infecciones intrauterinas, poder realizar un panel genético para epilepsia o microrrayos o lo que tengamos disponible y siempre complementar una evaluación oftalmológica, estudio de la placenta, siempre investigar y tratar según los hallazgos. En cuanto a los síndromes epilépticos neonatales, Suberi en un estudio publicado en 2022 los clasificó en tres grandes grupos, ¿verdad? Que son las epilepsias autolimitadas, la encefalopatía epiléptica y el desarrollo. En cuanto a la epilepsia autolimitada, los que se presentan en la edad neonatal son las epilepsias neonatal, como dice su nombre, autolimitada y la epilepsia familiar neonatal autolimitada. En cuanto a las encefalopatías epilépticas del desarrollo, se clasifican en encefalopatía epiléptica del desarrollo infantil temprano, epilepsia de la infancia con crisis migratoria y los espasmos infantiles. Y el tercer grupo son las epilepsias con etiologías específicas, etiología genética, ¿verdad? Encefalopatía epiléptica del desarrollo relacionada al gen KCNQ2 y los dependientes de piridoxina, ¿verdad? Que son, hay varios, pero estos son los que se presentan en la edad neonatal, que es lo que nos compete actualmente, ¿verdad? Entonces es muy importante también sospechar en la deficiencia de piridoxina porque muchas veces el paciente entra en un estado epiléptico, a veces de difícil manejo, que obviamente no va a responder a las medicaciones anticonvulsivantes convencionales, y entonces también podemos realizar una prueba terapéutica con la piridoxina para tratar esos casos de estado epiléptico ya refractario, ¿no? En cuanto al tratamiento, ¿verdad? Pues sí, obviamente los neonatos con altos riesgos neurológicos, siempre iniciar un tratamiento para yugular las crisis, obviamente, ¿verdad? Para tan pronto como se sospechen las crisis convulsivas. Se vio en estudios, en actualización y en estudios recientes que el fenobarbital sigue siendo el fármaco de primera elección para el tratamiento de las crisis neonatales, a pesar de todos los efectos adversos que presenta, ¿verdad? Porque actúa en un efecto en la inhibición de los receptores GABA-A y hace que aumente el umbral convulsivo del paciente y baja la excitabilidad neuronal. El diacetam también es una buena opción, ¿verdad? Pero se utiliza como segunda línea porque actúa reduciendo la liberación de glutamato que vimos en nuestra fisiopatología que estaba más aumentado esa liberación de glutamato, ¿verdad? Y la fenitoína también podemos usar como una tercera opción, ¿verdad? Que va a actuar a través de los canales de calcio y eso va también favoreciendo a que disminuya el umbral
convulsivo. Entonces, el tratamiento, ¿verdad? En las crisis provocadas se recomienda utilizar bolos, ¿verdad? Bolos intravenosos para yugular siempre las crisis agudas. Y en caso de refractariedad de esas crisis, podemos hacer una carga con levetiracetam o fenobarbital, ¿verdad? Y en caso de crisis refractaria o un estado epiléptico, ya se recomienda el uso de una infusión continua, ¿verdad? Generalmente se recomienda más la utilización de midazolam, ¿verdad? Seguido muy de cerca la lidocaína, pero siempre tenemos que tener presente con la lidocaína el alto riesgo de efectos adversos cardíacos, entonces usar siempre con precaución. Vamos a hablar un poquito de los fármacos que dijimos, ¿verdad? El fenobarbital sigue siendo el antiepiléptico de primera línea, es un agonista de los receptores GABA-A, va a incrementar la actividad inhibitoria del receptor GABA-A, tiene un efecto sedante, hipnótico y antiepiléptico. Generalmente se puede utilizar una dosis de carga de 15 a 20 miligramos kilopeso, obviamente endovenoso, ¿verdad? No mayor a no superar los 40 miligramos kilopeso, ¿verdad? Entonces, en caso de persistir crisis, se puede repetir una segunda carga de 10 miligramos kilopeso, máximo 2 veces, ¿verdad? Y realizar un mantenimiento, después de dejar a dosis de mantenimiento, eh, de 3 a 5 miligramos kilopeso día. Pero obviamente si utilizamos la dosis, si la cargamos varias veces, tenemos que tener presente que el fenobarbital tiene una vida media muy prolongada, entonces generalmente por eso tenemos que esperar mínimamente 12 a 24 horas para que no generar, obviamente, al sobredosificar con la dosis de mantenimiento los efectos adversos, ¿verdad? Que sobre todo en los recién nacidos, más importante es la sedación, ¿verdad? También puede haber irritabilidad, deficiencia de vitamina K, osteopenia, falla hepática, anemia plástica, granulocitosis, son efectos secundarios menos frecuentes. En cuanto al levetiracetam, ¿verdad? Reduce la liberación del calcio, ¿verdad? Intracelular y se une a la proteína posináptica SB2A, como se observa en la imagen, ¿verdad? Podemos utilizar, hacer también una dosis de carga, generalmente va entre 20 a 40 miligramos kilopeso, y la dosis de mantenimiento, la dosis terapéutica generalmente se menciona en la literatura entre 40 a 60 miligramos kilopeso día, cada 12 horas, inclusive pudiendo llegar a una dosis máxima de 80 miligramos kilopeso día en los pacientes más grandes, ¿verdad? Los efectos adversos más comúnmente que se presentan con el asociado al levetiracetam es la irritabilidad y la somnolencia, ¿verdad? Entonces cabe mencionar que generalmente cada vez más se está utilizando el levetiracetam porque obviamente tiene menos efectos adversos, pero estuve buscando muchos artículos y todavía, a pesar de esos efectos adversos, todavía se prioriza la utilización de freno orbital por los mecanismos fisiopatológicos para el control de crisis. Dijimos, ¿verdad? La fenitoína también podemos utilizar, ¿verdad? Que actúa a nivel, bloqueando los canales de sodio, ¿verdad? Una dosis de carga de 20 miligramos kilopeso. Podemos repetirlas también hasta 2 veces como máximo, pero tenemos que hacer una administración lenta por el riesgo de hipotensión y arritmia que presenta, ¿verdad? Generalmente podemos dejar una dosis de mantenimiento de 2 a 5 miligramos kilopeso cada 12, pero tiene muchos efectos adversos también, ¿verdad? Sobre todo la ataxia, el nistagmus, el aumento de peso, el vómito, entre otras, ¿verdad? Entonces, siempre una vez que utilizamos esta medicación, considerar otra alternativa antiepiléptica, ¿verdad? También por los efectos que producen a nivel estructural en el recién nacido, que puede producir una atrofia cerebral, que eso va a generar implicancias muy graves en el recién nacido. Y las benzodiazepinas, ¿verdad? Que se utilizan también, podemos utilizar el diazepam, no tenemos acá en Paraguay, ¿verdad? Pero tiene una acción rápida, todas las benzodiazepinas en 2 a 3 minutos ya tienen su periodo de acción, ¿verdad? Generalmente también se puede utilizar como una segunda línea en caso de que fracase el fenobarbital, ¿verdad? Y la dosis es 0,05 a 0,1 miligramos kilopeso endovenoso, ¿verdad? La ventaja del lorazepam que se puede utilizar endovenoso. También podemos utilizar midazolam, ¿verdad? Para tratar las convulsiones refractarias, ¿verdad? También podemos utilizar bolos de 0,05 a 0,5 miligramos kilopeso endovenoso, ¿verdad? Bueno, entonces como un esquema de tratamiento, dijimos, en la primera línea está el fenobarbital, que podemos hacer la carga a 20 miligramos kilopeso. Podemos repetir esa carga de 10 miligramos kilopeso en caso de persistencia de crisis. Hasta 2 veces podemos hacer esa segunda carga.
una dosis total de 40 miligramos kilo peso, y el mantenimiento lo dejamos posteriormente a 5 miligramos kilo peso día en una o dos dosis, ¿verdad? Y como segunda línea podemos utilizar primera lección, ¿verdad? En cuanto a segunda línea, el levetiracetam, ¿verdad? Podemos hacer, acá la carga está un poquito alta, ¿verdad? De 20 a 40, y dejar mantenimiento de 40 a 60, ¿verdad? Y la fenitoína, que también podemos utilizar la carga de 20 miligramos kilo peso, y la dosis de mantenimiento de 5 a 8 miligramos kilo peso día, ¿verdad? En cuanto a las convulsiones refractarias, podemos utilizar infusiones continuas, tanto de midazolam como de lidocaína. En cuanto a infusión de midazolam, a 2 microgramos kilo peso minuto, ir incrementando 2 microgramos kilo peso minuto cada 10 minutos hasta lograr el control de crisis, ¿verdad? Y la lidocaína, la dosis de infusión inicial de 6 a 7 miligramos kilo peso hora, ¿verdad? Podemos seguir haciendo una segunda o tercera infusión hasta una duración de 30 horas aproximadamente, ¿verdad? En cuanto al tratamiento, ¿verdad? Una vez resuelto el cuadro de las crisis provocadas, se recomienda siempre discontinuar el tratamiento, ¿verdad? Anticonvulsivo lo más pronto sea posible, y debe ser de preferencia antes de que egrese el paciente, ¿verdad? En cuanto a las epilepsias genéticas o enfermedades del metabolismo, si sospechamos en eso o si confirmamos nuestra sospecha diagnóstica, el tratamiento de mantenimiento es la clave para tratar el control de las crisis, aunque muchas veces, como sabemos, ahora ese tipo de crisis en los recién nacidos son crisis muy agresivas que van a dejar muchas secuelas, y muchas veces es muy difícil de muy difícil manejo, ¿verdad? Por lo que requiere mucho fármaco y todo eso, ¿verdad? Aún así, también se recomienda escalar de forma gradual, ¿verdad? No apurarse para, si el paciente no está respondiendo a una primera dosis de una medicación. Por ejemplo, iniciamos fenobarbital, ¿verdad? Y el paciente sigue convulsionando, vimos que podemos hacer una segunda carga, dejar el mantenimiento, o sea, tratar de agotar llegar a la dosis tope, ¿verdad? Y posteriormente recién escalar a otro tipo de anticonvulsivante, ¿verdad? Eso, porque se recomienda para evitar efectos adversos, ¿verdad? Y de manera también para poder retirar los anticonvulsivantes que carezcan de eficacia, ¿verdad? Entonces, eso va a evitar también la polifarmacia, que le puede perjudicar también al paciente, ¿sí? Y generalmente, ante una sospecha clínica, ¿verdad? De una epilepsia de origen genética o metabólica, no esperar esa confirmación diagnóstica para iniciar una medicación de mantenimiento, ¿verdad? En cuanto a algunos ejemplos, ¿verdad? De epilepsias genéticas, ¿verdad? Las asociadas a las canalopatías, ¿verdad? Que dijimos las más frecuentes, que son el KCNQ2 y el SCN2A, que generalmente actúan mejor los bloqueadores de canales de sodio, ¿verdad? Entonces responden más bien a la fenitoína, a la carbamazepina o la oscarba, ¿sí? Entonces podemos también, si sospechamos de ese tipo de crisis, de epilepsia, podemos utilizar directamente este tipo de medicaciones para tener una mejor respuesta, ¿verdad? O algunas otras enfermedades genéticas que ya prácticamente van a responder solamente a dieta cetogénica, ¿verdad? Y siempre también tener presente, ¿verdad? La epilepsia dependiente de piridoxina, ¿verdad? Entonces podemos utilizar como una dosis de prueba de la piridoxina también en los casos de epilepsia refractaria que no responden a nuestro tratamiento convencional. Entonces, manejo las crisis neonatales, ¿verdad? Siempre tratar de confirmarlas a través de un electro o un video electro o asistido, ¿verdad? Que si no está disponible, tenemos que objetivar bien la clínica, ¿verdad? Describir bien la semiología de las crisis, que también vamos a ver después cómo podemos, ya que nuestro medio es obviamente muy complicado tener un electroencefalograma en nuestra terapia, entonces también podemos clínicamente tratar de, este, confirmar o descartar una crisis neonatal para poder asegurar un mejor tratamiento, ¿verdad? La terapia de primera línea, dijimos, ¿verdad? Utilizar fenobarbital en bolo, ¿verdad? Pero tener presente, ¿verdad? Conocer de acuerdo a la historia familiar, ¿verdad? O el tipo de presentación de las crisis, sospechar de epilepsias genéticas, ¿verdad? Y entonces utilizar los bloqueadores de canales de sodio, ¿verdad? Como fenitoína, carbamazepina, ¿verdad?
Y si con eso no responde, podemos hacer una segunda línea, ahora que dijimos el levetiracetam, que es lo que más se utiliza, y también podemos utilizar el difenil o midazolam o lidocaína, ¿verdad? También tenemos que tener presente en las epilepsias refractarias, como dijimos, sobre todo el error innato del metabolismo, hacer las pruebas o iniciar tratamiento con la piridoxina, para tratar ese tipo de epilepsia. Entonces, este es un cuadro esquemático que nos dice sobre la certeza diagnóstica en las crisis neonatales, ¿verdad? El nivel uno es una crisis definida, ¿verdad? Hay una sospecha de crisis con un correlato en el electroencefalograma continuo, siempre tratar. Cuando hay una crisis probable, que tenemos una sospecha de una crisis, ¿verdad? Con un correlato en un video EEG asistido, o tenemos una crisis clónica focal, una crisis tónica que evidenciamos clínicamente, también debemos de tratar, ¿verdad? En un nivel 3 cuando hay una crisis posible, generalmente cualquier crisis clínica diferente a las crisis focales o las crisis clónica o tónica, hay que considerar el tratamiento. Nivel 4 sería una sospecha de crisis, cuando no hay o sea, hay una evidencia insuficiente para completar los criterios diagnósticos de crisis, entonces no tratar. O cuando esas crisis son muy aisladas o esporádicas, entonces también eso se recomienda no tratar, ¿verdad? Y el nivel 5 cuando no es crisis, ¿verdad? Hay movimientos asociados que podemos observar en el electroencefalograma, pero no se ven, no hay traducción electrográfica, entonces tampoco en esos casos se recomienda tratar. Entonces, para un algoritmo diagnóstico, ¿verdad? Tenemos un recién nacido, ¿verdad? Con alto riesgo de crisis o con un evento clínico. Disponemos o no de un electro. Si disponemos, si tiene correlación clínica, nivel uno tratar, ¿verdad? Si no tiene correlación clínica, si el electroencefalograma es normal, nivel 5 dijimos no tratar, ¿verdad? Si hay una correlación con el video EEG asistido, ¿verdad? También una, si hay una correlación, obviamente, que es una causa probable, entonces también se recomienda tratar. Y si hay una evidencia insuficiente, se recomienda no tratar, ¿verdad? Y en el caso de no tener un electroencefalograma, obviamente tenemos que entrenar a nuestro ojo, ¿verdad? Entonces, es muy importante tratar de los médicos que están de guardia, de tratar de acostumbrarnos, ¿verdad? A filmar los eventos, ¿verdad? Entonces, eso también nos va a entrenar el ojo clínico para diferenciar entre las crisis provocadas o sintomáticas y las crisis epilépticas, ¿verdad? Entonces, si son crisis focales, ¿verdad? Tónicas o clónicas, pero focales, generalmente dijimos que las crisis neonatales son focales, entonces nivel 2 hay que tratar, ¿sí? Y cuando son otro tipo de convulsiones, ¿verdad? Que probable o posible diagnóstico de crisis, se recomienda todavía expectar el tratamiento, ¿verdad? Y cuando no hay una evidencia, la evidencia es insuficiente o la crisis no es muy frecuente, ¿verdad? No hay un relato semiológico correcto, ¿verdad? Entonces se recomienda expectar el tratamiento, ¿verdad? Entonces, estos son algunos artículos, ¿verdad? Para ir finalizando que mencionan sobre la eficacia y la seguridad del fenobarbital, que se sigue utilizando, ¿verdad? Como primera opción antes que el levetiracetam. Para mencionar nomás que en nuestro medio nosotros estamos más acostumbrados, como dijimos, al levetiracetam por los menos efectos adversos que presenta, ¿verdad? Entonces como que nos da más seguridad para poder iniciar la dosis, aumentar la dosis a una dosis alta, entonces nos parecería que tenemos mayor seguridad, por eso es que preferimos más como primera opción, ¿verdad? Pero según las guías, se prefiere el fenobarbital. Y también hasta cuándo tratar, ¿verdad? Generalmente no hay una diferencia, en un estudio que se hizo en 2021 de Glass y colaboradores, que reportaron que no hay una diferencia en el neurodesarrollo en los pacientes que se mantuvieron esto hablando obviamente de crisis provocada, ¿verdad? No hay mucha diferencia en el neurodesarrollo en los pacientes en los que se mantuvo la medicación o en los que se interrumpió rápidamente la medicación, ¿verdad? Entonces, también podemos, en las crisis provocadas, podemos interrumpir fácilmente una vez que confirmamos que son crisis provocadas, obviamente, eh, podemos suspender rápidamente las medicaciones porque no hay riesgo de epilepsia si está o no medicado. Y como consideraciones finales, ¿verdad? Entonces las crisis convulsivas son muy frecuentes en la etapa
neonatal, generalmente la gran mayoría son crisis provocadas, ¿verdad? Como vimos en los ejemplos mencionados anteriormente, y la encefalopatía isquémica es una causa más común de eso, ¿verdad? Eh, Siempre tenemos que tener un video de G, ya que es el gol estándar para poder realizar el diagnóstico, y también tenemos que tener presente que la mayoría de las crisis neonatales son subclínicas, ¿verdad? Entonces, necesitamos de un electroencefalograma para poder orientarnos mejor en cuanto a la etiología, ¿verdad? Mencionamos nuevamente que el fenobarbital sigue siendo el anticonvulsivante de primera elección, pero tenemos que tener presente que en la epilepsia genética, como vimos, otras drogas pueden tener una mejor eficacia. Eso es todo. ¿Alguna pregunta, consulta, algo que no le quedó claro? Muchas gracias, Alfredo. Eh, Te cedo la palabra, Luz, o si es que alguien quiere agregar algo, y también las preguntas que pueden agregar en el chat, o eh, pueden agregar en el chat las preguntas o activar su micrófono para preguntar. Te cedo la palabra, Luz. Sí, creo que no hay preguntas, Guidito. Estoy mirando y no están escribiendo. Como dice Guido, pueden activar su micrófono y preguntar. Muy claro todo. Muchísimas gracias, Alfredo. La verdad que excelente estuvo su charla. Genial, dio gusto. ¿Qué Hasta tal, luego. Alfredo? Muchísimas gracias. Espectacular. Yo sí tengo muchas preguntas. Yo lo que te quiero preguntar, viste que nosotros normalmente lo que vemos con los recién nacidos, lo que más se ven son en la encefalopatía hipóxico-isquémica las convulsiones que anteriormente se le llamaban sutiles, ahora se le llaman Sí, automatismo motor. así mismo. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, aparte del chupeteo, esos movimientos diafragmáticos. Entonces, al principio no son tan frecuentes, pero con el transcurso de las horas se hacen más evidentes. Entonces, nosotros eso solemos considerar o llamarle comiciales convulsivos, ¿verdad? Entonces, sí, eso entraría también entre los automatismos motores. Sí, también entra, o sea, se clasifica más bien como crisis secuenciales que le llaman, ¿verdad? Que empieza como automatismo y después van cambiando las características semiológicas del evento, ¿verdad? Entonces, pero generalmente son Ujú, crisis provocadas, pero si son persistentes, ujú. se recomienda iniciar tratamiento, ¿verdad? Ya. Y la otra cosa, nosotros realmente no usamos fenobarbital y la pregunta es, ¿tiene el mismo valor? Porque como nosotros en nuestro medio no tenemos la endovenoso, usamos vía oral y solemos usar. Por eso nuestra primera elección suele ser el levetiracetam, ¿verdad? Entonces, si tiene el mismo efecto, si se vio algún estudio en relación a la absorción o si tiene que aumentarse la dosis o es la misma dosis endovenosa y vía oral, porque nosotros solemos usar vía oral de carga y dejarle de mantenimiento. Sí. No sabes ningún artículo sobre eso. Generalmente, la mayoría de los artículos, obviamente como son internacionales, ¿verdad? La mayoría menciona solamente del fenobarbital endovenoso que no tenemos en nuestro medio, pero también vía oral hay una buena eficacia y una buena respuesta clínica. También se puede utilizar, sobre todo en los casos de epilepsia de difícil control. Ya. O sea que podíamos hacer nosotros un trabajo entonces en relación a eso. Sí, es que no hay. Sí, yo creo que sí se puede hacer, porque como digo, la evidencia internacional obviamente menciona más en cuanto a la administración endovenosa, que lastimosamente no tenemos actualmente, porque anteriormente había, pero eso se dejó, se discontinuó su comercialización en el país. Sí. Sí, de hecho nosotros habíamos hecho una solicitud del ministerio, incluso del levetiracetam, para que incluyan dentro de sería de los pedidos que ellos deberían de comprar, ¿verdad?
Sí, porque fenobarbital endovenoso no se fabrica luego en Paraguay, entonces ahí luego ya nos complica. así mismo. Todo lo No que se se fabrica consigue ningún- es de nuestros países, los países vecinos. Y la otra pregunta es, nosotros, por ejemplo, tenemos una crisis, le iniciamos levetiracetam con una carga. Sí, ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar entre que le llegamos la carga máxima, porque siempre empezamos con leve, para poder agregarle el resto, por ejemplo, de los anticonvulsivantes? Ponerle que mi paciente no, yo ya le hice una carga de leve, ya llegué a dosis máxima, entonces yo ahí recién sí, tengo que cargar una segunda así droga que mismo. podría ser, por ejemplo, Obviamente, ahí en esos casos con la crisis es muy persistente, siempre tratar de realizar el manejo del estado epiléptico, ¿verdad? ujú, Siempre tratar de iniciar una dosis terapéutica y ir escalando hasta llegar a la dosis máxima. Una vez que llegamos a la ujú, dosis máxima, recién escalar a una segunda línea de tratamiento para ok, evitar los efectos adversos, sobre todo de las medicaciones que generalmente, porque los anticonvulsivantes generalmente, al contrario, lo que la gente piensa es cuando uno agrega otra medicación, en vez de potenciar el efecto, lo que hace es disminuir la eficacia de tratamiento, ¿verdad? A veces puede, ok, por las interacciones que presenta, entonces disminuye la eficacia y a veces después no nos queda la controversia si con cuál realmente mejoró, si mejoró con el medicamento de nuestra primera línea o ya la dosis de segunda línea. Entonces es muy difícil también después para poder hacer seguimiento de los pacientes. Pero esa es la recomendación, ¿no? Tratar de ir escalando eh, de forma paulatina y ir manejando, podemos manejar eh, como un estado epiléptico a través de dosis de carga con benzodiazepina, ¿no? acá también lo que yo veo que vos primero mencionaste, por ejemplo, el midazolam, ¿verdad? Y Sí, en segunda línea después recién la lidocaína. sí, por los efectos cardiovasculares que se observan frecuentemente con la lidocaína. Ok. Y cuando, por ejemplo, ¿cuánto tiempo posterior a que yo debo de ver, porque yo le debía hacer un electroencefalograma, me puede salir normal el electroencefalograma, pero el paciente tuvo clínica? Porque puede pasar también eso, ¿verdad? Sí, es una crisis provocada, como dijimos. Sí, y si es que cuánto tiempo yo empiezo a descender lo anticonvulsivante y en qué orden. Y va a depender de la clínica, va a depender de la clínica, pero generalmente posterior a 72 horas, sin crisis, sin ningún evento, ya puede ir Ujú. destetando otra vez sí, sobre todo si es una crisis provocada, ¿verdad? Sí, pero ¿y en qué orden, por ejemplo? Empezando con la tercera línea, segunda y después por último la primera. en, Suponiendo que yo le goteé levetiracetam, le hice levetiracetam, así normalmente es. sí, Levetiracetam, ponerle en el fenobarbital caso, oral y midazolam. ahí Entonces, tenemos que diferenciar una cosita. Si estamos hablando de un estado epiléptico, ujú, ese descenso sí, rápido no podemos hacer, porque obviamente al ser un estado ujú, epiléptico hay muchas o altas probabilidades de que sea una epilepsia justamente de inicio neonatal. Entonces ese descenso tenemos que ujú, hacer de forma más gradual, o sea, no podemos suspenderle tan rápidamente. Pero si son ujú, crisis provocadas, confirmadas, sí, y ujú, si son crisis aisladas, sí podemos hacer ese descenso rápido. ya. Y entonces en ese orden serían en el de tercera línea, Sí, segunda línea y primera línea. así mismo, así mismo. Y también Doctora Leti, parece que se fue tu Hola, audio. creo que se cortó. Sí, No te escuchamos, Dogleti. Ah, no, silenció su micrófono. Me figura en la pantalla. doctora Leticia, no te escuchamos. Yo no te silencio, prometo. Mientras que la doctora se conecta de nuevo, eh, puse ahí de nuevo el link para que se vayan inscribiendo, por favor. Solamente me figuran 26 personas y
Tengo 32 presentes, así que ahí en el chat está el link del Google Form para que se vayan inscribiendo. Así Yo tenemos tengo una contacto. pregunta, Alfredito. Sí, Viste que hablaste del automatismo motor y de que una vez que se vuelvan así tipo crisis secuenciales sí, persistentes recién vamos a tratar. sí. ¿Cómo sería para que sea cuando yo me voy a dar cuenta que ya es así, que ya no es simplemente un automatismo, que ya tengo que tratar? Generalmente los automatismos se recomienda tratar cuando se asocian también a un componente motor. O sea, empieza a tener un movimiento chupeteo, se asocia también eh, algunas crisis tónicas, o va cambiando las características semiológicas, entonces en esos casos sí se recomienda tratar. Ya, o sea, cuando tengo dos, la suma de algo. O sea, por eso es que vos Sí, decís que es importante ir grabando para que nos vayamos acostumbrando a ver. exactamente, exactamente, sí. Ah, Así ya. mismo. Muchísimas gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, Ahí sí. Hola, Doc, bienvenida de nuevo. No sé qué le pasó. O me mutaron ustedes o se bloqueó. Departamento de Novilo. ¿Cómo? Te prometo que nos Demasi- fuimos nosotros. demasiadas preguntas ya hice ahí. De mi celular entré porque estaba con la computadora. No sé qué le pasó a mi internet. No sé la última pregunta que le hice si me pudo responder. no se escuchó, Mador. En serio, Ujú. lo del diazepam, lo que quería saber, si es que hay en la literatura sobre el diazepam. Y generalmente se prefiere más el midazolam en los recién nacidos. O el Ok. lorazepam, que tampoco tenemos en Paraguay, ¿verdad? Lastimosamente. Sí, porque viste cuando de repente el paciente está convulsionando y lo primero que pedimos, bueno, hacerle diazepam hasta conseguir leve tiracetam, porque Ujú. tratamos de tener en el carro, ¿verdad? Pero es lo que se Sí. usa, tipo, y si hay algo en la literatura o ya no se usa, no se debe de usar, esa es mi pregunta. No, y de preferencia se utiliza más el midazolam. Ah, ok, está Ujú. bien. La carga de midazolam, está Sí. bien. Ujú. Ya entiendo. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Me acuerdo que en el 2010 por ahí estaba casi prohibido usar midazolam en el recién nacido. Sí. Y Cierto, Doc Eli, así mismo fue. Era dia- luego un cuco usar el diazepam Veneno en más o recién menos. nacido. Sí. diazepam también una época que porque le dormía mucho, retrasaba la alimentación. Me acuerdo que le teníamos también miedo, pero van cambiando los paradigmas. Así Por Sí, mismo. por suerte. eso es súper importante estas actualizaciones y también ir comprendiendo, porque lo que nosotros más vemos realmente en los recién nacidos son las encefalopatías, ¿verdad? Porque, y realmente fueron por salam, por aspiración meconial, que nosotros no sabemos el tiempo que estuvo con una hipoxia en la panza de la mamá. Y a veces el Adgar nomás no refleja el grado de hipoxia dentro de la panza. Entonces, en las pocas horas, por eso siempre son esos pacientes de cuidado, porque en las primeras 6 horas puede estar súper bien y después empieza su apoptosis y empieza a hacer su desencadenamiento y ahí empieza a hacer lo que es las manifestaciones clínicas. Entonces, es súper importante. Y también el hecho de haber visto, por ejemplo, que en los bebés prematuros casi el 90% pueden haber convulsiones. Y también de repente el cambiar el nombre, por ejemplo, al automatismo motor, que nosotros antes le llamamos de otra forma y que esa es la forma correcta de nombrarle ahora. Ajá. Por ejemplo, que es súper importante. Y que a nosotros, por ejemplo, en cierta forma también por la parte económica nos cuesta un poco a veces el electroencefalograma. Y decime si nosotros vemos, por ejemplo, un bebé que tuvo una crisis provocada, o sea, fue provocado por una causa, ¿verdad? Sí, Del nacimiento, en el caso del salano, una encefalopatía hipóxica. sí. Hubieron manifestaciones clínicas y el electroencefalograma es normal. ¿Cómo se le considera al paciente? Y como una crisis provocada, entonces no amerita que continúe con la medicación. Ya.
O sea que Yo sí o tengo, sí hay que tener el electroencefalograma para poder no, suspender o continuar con la medicación. Así mismo, se recomienda según la nueva guía, indispensable el electroencefalograma para diferenciar si son crisis epilépticas o son crisis provocadas. Ok. tú sabes que yo tengo, o sea, una observación, no sé si observación, sugerencia y pedirle un poco a Alfredo su opinión. Ay, perdón. Ujú. Eh, los monitores que nos están proveyendo ahora el ministerio, Sí. no sé, Barrio Obrero, pero en Acostañú vienen con módulo para hacer de cinco, viene el módulo creo que de Sí. 5 o 7 puntos para hacer electroencefalograma continuo. El Ujú. tema es que no sabemos usar, no sabemos programar y no sabemos leer. Y yo creo que sería muy interesante poder utilizar eso para controlar a los niños, porque a veces pues le Sí. tenemos sedado, le tenemos, bueno, en neonato no se usa mucho el tema del bloqueo neuromuscular como No, utilizamos no se usan. en niños pediátricos y eso de repente sobre todo en el trauma. Entonces yo creo que sería interesante aprender a utilizar eso para manejar también mejor los anticonvulsivantes, porque las crisis clínicas, o sea, es fácil para nosotros determinar, pero también podemos tener crisis subclínicas a veces que nosotros no detectamos y el paciente sigue convulsionando. Sí, así Sí. Entonces, mismo. no sé cuál es Sí. tu experiencia, Alfredo, con eso. Y es el electroencefalograma de amplitud integrado, que generalmente se utiliza en algunas terapias que son generalmente 4 a 5 electrodos se colocan y de acuerdo a cómo va, de acuerdo a las descargas y a las características de las descargas, eso tiene todas sus especificaciones técnicas para considerar si son o no eventos epilépticos propiamente dicho. Sí, esos son, son unos modems que se le agrega a Sí, los monitores Nihon Koden, Guido. Nuestros Sí, monitores tienen, nosotros ya solicitamos, en teoría, la coordinación de terapia está previendo para proveer a las terapias. Nosotros solicitamos, ¿verdad? Y ojalá que nos den. porque Porque eso yo sería fantástico que sí, para sería poder fantástico. monitorizar y una vez, porque en el San Pablo pues nosotros teníamos, o sea, tenemos, solo que ahora se descompuso, pero se ve en la pantalla y se ven los picos y todo eso se observa los trazados y correlaciona a veces con el paciente, con alguna Exactamente. clínica y a veces no. Sí, Y lo que se puede hacer es, claro que ellos nos van a ayudar a manejar y después también filmar, por ejemplo, aparte que queda luego grabado, entonces después se sí. observan las imágenes y se van viendo los trazados, la forma que tienen y se diagnostica bien. Sí, así mismo. Entonces, si hay un correlato clínico y electroencefalográfico, eso es confirmatorio para iniciar el tratamiento, como mismo las guías. sí, Mm. porque Muy importante. es súper interesante. Yo sé porque sé que tiene el ministerio, porque en la Costañú tenemos, pero el tema es cómo conectamos, qué vemos, cómo cerramos. O sea, ese es lo que suele ser nuestro país y lo difícil, pero sobre todo nosotros pacientes con traumatismo de cráneo. Porque viste Mm. que después a veces si le haces o no anticonvulsivante al paciente, entonces yo creo que también nos ayudaría muchísimo. Entonces así también de repente podemos optimizar también los anticonvulsivantes que le hacemos al paciente y vamos a minimizar mucho los daños con eso. Sí, sí, así mismo. Ojalá que nos provean también a nosotros. Eh, Fátima, la doctora Olmedo pregunta, buenas, para el descenso de anticonvulsivantes, ya sea feno o eh, levetiracetam, ¿sería bueno con los dosajes? Pregunta la doctora Olmedo. Generalmente, para el descenso, no es necesario realizar un dosaje si sobre todo el tratamiento fue muy agudo, o sea, si se inició la medicación y se confirmó que era una crisis provocada
y no pasó de una semana de tratamiento, se puede hacer un destete rápido. Ahora, si es si se utilizó ya mucho tiempo, ahí sobre todo en el caso de más con el fenobarbital y el etriacetam también, ¿verdad? Pero en menor proporción, hay que hacer un descenso más gradual de la dosis, que generalmente el 25% de la dosis de forma semanal. Genial, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, mientras que se deciden o si no hay más preguntas, agradecerle a Luz, agradecerle a Alfredo, a la otra Ginny y a todos los asistentes. La semana que viene vamos a tener una charla de lactancia materna con la doctora Carolina Brites. Si no me equivoco, es el miércoles que viene a las 20 horas. Y bueno, eh, creo que ya no hay más preguntas acá. Muy agradecidos todos realmente contigo, nosotros también, Alfredo. Muy, muy espectacular tu charla. Y bueno, quiero agradecerle también a todos los que se conectaron, recordarles por favor que se anoten para poder hacerle su certificado y enviar su nombre a la sociedad para los puntos. Y te vamos a comprometer ya más adelante otra vez con otro tema, Alfredo. ¿Te vale? Ya nos Claro, hace. sin problema, vamos a estar agradecidos por la oportunidad y para ayudar también para ir transmitiendo los conocimientos. Bueno, Muchas Muchísimas gracias, gracias, Alfredo. Alfred. Gracias, Guido. Gracias, Doc Leti. Dale, dale. Muchísimas gracias, Alfredo, por la predisposición de siempre. Gracias, gracias. muchas gracias a todos y que pasen una buena noche.